buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Muy bien. ¿Estáis bien? ¿Calor? ¿Frío? ¿Necesitáis más aire? ¿No? Bueno, pues como decía, hoy nos vamos de boda. Así que yo no sé si tú has venido preparado, con la ropa adecuada. A ver, chicos, a algunos les gusta ir con americana, con corbata o con pajarita, ¿no? Algunos, los más jóvenes, ya dicen, no, yo no me pongo corbata, me pongo pajarita. Las chicas, ¿habéis ido a la peluquería? Levantándose a las 6 de la mañana, algunos para ir a la peluquería, o el día anterior, y luego no te puedes mover en casa, ¿eh? Bueno, quizás te pilla un poco desprevenido, pero hoy el pasaje que vamos a tocar, nos vamos de boda, así que podéis ir buscando Juan capítulo 2, versículo 1. Y una boda es un momento muy especial, para los novios, y seguramente en la época de verano sea el momento en el que se hagan más bodas. Yo me casé en junio. No sé, los que os habéis casado, pensar, algunos sé que os habéis casado en invierno, pero la mayoría de bodas se suelen celebrar en la época de verano. Y es uno de los momentos más especiales para esos novios que durante tanto tiempo están esperando ese día, ¿no? Y hoy, la verdad, hoy aquí no vamos a casar a nadie. Aunque como iglesia tenemos ganas de que los jóvenes se casen y que puedan hacer su familia, pero hoy no vamos a casar a nadie aquí, pero sí que vamos a sumergirnos en la lectura del texto de Juan, capítulo 2, y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene en la palabra para nosotros. Así que, coger vuestros móviles, vuestra Biblia de papel. ¿Tenéis todos listos? Vale, vamos a hacer la lectura de la palabra. Y dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Le respondió Jesús a su madre: «Mujer, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado la hora». De líquido. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenad ahora las tinajas de agua». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Entonces Jesús les dijo a los sirvientes: «Ahora sacad un poco y llevádselo al encargado del banquete». Así que ellos así lo hicieron. Versículo 9. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí que lo sabían los sirvientes que habían estado sacando el agua. Entonces llamó ese encargado aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho de él, entonces sirven el vino más barato. Pero tú, en cambio, has guardado el mejor vino hasta ahora». Y esta es la primera de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Y allí, así, reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, vemos en este relato histórico, yo no sé la diapositiva, ¿puedes pasar a la siguiente? No, esa no es, la siguiente, esa. Yo no sé, en este relato histórico vemos que Jesús más o menos tenía 30 años y él allí estaba empezando su ministerio. Durante los primeros 30 años de vida había estado en casa con su madre, con su padre sabemos que ya había fallecido, y él empieza su ministerio más o menos en la época en la que se narra esta historia. Y vemos que Jesús fue invitado a esta boda.
Jesús fue invitado a una boda y llegó allí con sus discípulos. Y la aldea de Caná, por si no lo conocéis, es una aldea que se encuentra bastante cerca de la ciudad de Capernaum, muy conocida, donde fue el punto de misión de los discípulos, y muy cerca, bastante cerca de lo que sería el lago de Galilea, ¿vale? O el mar de Galilea. Así que si buscáis en un mapa encontraréis dónde estaba la ciudad de Caná, donde fue invitado. Y hoy en día, cuando alguien se casa, como decía Efra, nosotros nos casamos hace 22 años, algunos creo que están celebrando esta semana pasada el 25 aniversario de boda, ¿vale? También podemos felicitarles. Pero hoy en día cuando se celebran las bodas, se celebran a lo largo de un día, o algunos se casan de tarde o de noche. En cambio, en esa época, las bodas duraban toda una semana. Era una celebración muy especial. Hoy en día, a lo mejor cuesta bastante invitar a muchos invitados, porque claro, ¿a cuánto vale el tenedor, no? Entonces te lo piensas, no puedes invitar, bueno, invito a la familia, alguno más, tal. En esa época el concepto de la boda era diferente. Era una boda para todo el pueblo, para toda la aldea. Así que todos estaban invitados a esa boda. Era un acontecimiento para todo el pueblo. Y ahora, hoy en día, pues, no sé, quizás las bodas se hacen en una iglesia o en los jardines de un restaurante o en algún sitio idílico que piense en la pareja de novios. Pero en esa época, hace 2000 años, las bodas se realizaban en la casa de la familia de la novia. Así que toda la responsabilidad de que funcionase bien esa boda repercutía en la familia de la novia, ¿vale? Pensar que no era un piso de 60 metros cuadrados, que tendrían su zona, su espacio, y se celebran allí la boda. Y como decía, la boda era uno de los acontecimientos más importantes para ese pueblo, porque esos novios habían estado durante, según la tradición de los judíos, habían estado durante 12 meses esperando para poder casarse. Y esa boda en ese momento les iba a recordar, aparte de la unión que ellos iban a tener, les recordaba al pueblo de Israel lo que había sido la unión entre Dios y entre el pueblo de Israel. Y que en ese momento Dios había hecho un pacto. Entonces, una boda les recordaba ese pacto de unión entre Dios y el pueblo de Israel, que sería sellado una vez y para siempre. Y quizás alguno de vosotros que sois más jóvenes, quizás estáis viendo aún el momento de la boda un poco lejos, ¿no? Todavía no habéis encontrado esa chica especial o ese chico que te cautiva, con el que poder empezar a salir. Quizás alguno de vosotros lleva tiempo ya saliendo con alguien y está esperando el momento de la boda. Pero toda esta situación suele ocasionar, o por lo menos yo recuerdo en mi época, cuando estabas en ese momento que no salías con nadie y con cómo vas a empezar a salir con alguien y tal, todo eso te generaba cierta inquietud, te generaba cierta crispación a veces, ¿no? De no poder encontrar a esa chica que te gustaba, ¿no? Yo le diría a los jóvenes, os diría a los jóvenes que estáis aquí, tened paciencia, que no es fácil, pero tened paciencia, porque muchos ya hemos pasado por esta situación y estoy convencido, de verdad, que si ponéis las cosas en las manos del Señor, en el momento oportuno, en el momento adecuado, Él va a poner a esa persona, a ese chico, a esa chica, en medio de tu camino. Esa persona con la que el día de mañana vas a poder compartir el momento de la boda y esa unión tan esperada. Pero vemos en el texto que en esta boda los novios habían invitado a Jesús. Y de aquí sacamos una primera aplicación muy importante para nuestra vida. Qué importante es poder invitar al Señor Jesús en el momento de tu boda, para que sea Él aquel que bendiga esa unión para siempre delante del Señor. Que el protagonista, que el invitado especial, que el eje central de ese hogar que vas a formar no sea otro sino que Jesús. Y quisiera preguntaros, ¿está Jesús en el centro de cada uno de nuestros matrimonios? ¿Es así? Dice la Escritura en Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente o no se rompe pronto. Y en este verso nos está indicando que cuando se une en una boda hay un cordón que es
el hombre, hay otro cordón que es la mujer, pero si hay una familia cristiana, hay un tercer cordón, que es Dios. Y muchas veces, y los que llevamos mucho tiempo en el matrimonio sabemos que muchas veces esa familia se ha mantenido gracias al Señor. Porque el Señor es aquel que fortalece la unión, fortalece los lazos, cuando el enemigo lo único que quiere es destruir esa familia. Y algunos fariseos y algunos religiosos podrían decirle a Jesús en ese momento de la boda: Jesús, ¿qué haces tú en la boda? ¿No deberías estar acaso orando a lo mejor? ¿No deberías estar sanando a la gente? ¿No deberías estar dedicando en soledad en ese tiempo de oración en el Monte de los Olivos, por ejemplo? ¿Qué haces celebrando una boda? Si Jesús tiene que vivir una vida espiritual, ¿por qué va a algo quizás tan terrenal como lo que sería una boda? Y la pregunta que nos podrían hacer se responde bien sencillamente. Mirad, el proyecto de Dios desde el inicio de la creación del ser humano siempre ha sido, siempre es y siempre será crear familias donde un hombre y una mujer se puedan unir de una manera especial. Y por eso una boda era tan importante en esa época, por eso una boda sigue siendo tan importante hoy en día. En cambio, el enemigo está empeñado en todo lo contrario. Mientras que el proyecto de Dios es crear y construir, el enemigo lo único que quiere es destruir. Quiere arrasar con todo. Quiere destruir nuestro núcleo familiar. Y lo está haciendo hoy como nunca. Lo está haciendo hoy como nunca. Y en esa boda nos encontramos, puedes pasar a la siguiente, en un momento de crisis. Llegamos al verso 3 y nos encontramos en un momento de crisis. Estábamos en medio de esa celebración que duraba varios días, esa boda, en casa de la novia. Y llega un momento de crisis para esa familia, porque de golpe dice el texto en el verso 3 que se les acaba el vino. Mirad, quizás hoy no le daríamos tanta importancia, pero en una cultura como la del pueblo judío, que estaba basada en el honor, representaba un momento de mucha vergüenza para toda esa familia, delante de lo que sería el pueblo, de lo que serían los aldeanos, lo que serían los amigos que habían sido invitados. Sería un error que se hubiera acabado ese vino y que no pudieran seguir con la fiesta, que no pasaría inadvertido. Posiblemente pasaría el tiempo y la gente seguiría diciendo: ¿os acordáis que en la boda esa se acabó el vino? Y seguiría recordándose de esa situación. Así que era un momento bastante difícil. También era muy difícil de poder solventar eso de una manera sencilla. Por ejemplo, hoy podríamos ir a unos grandes almacenes y comprar más vino, quizás, pero en ese momento no era posible eso, no se podía conseguir. Se les había acabado el vino, ¿qué iban a hacer, no? Y en medio de esa situación crítica vemos unas palabras que dice María, ¿no? Y aparece allí María. Y vemos que María parece que tenga un papel principal en la boda. ¿Por qué digo eso? Fijaros, en el verso 1 dice que María ya llevaba varios días que estaba allí. En el verso 3 dice que sabía lo que estaba sucediendo porque ella se enteró de que faltaba el vino. El resto de las personas estaban allí en la fiesta, pero ella se enteró de que faltaba el vino. Y María, la madre de Jesús, vemos en el verso 5 que de golpe le da órdenes a los sirvientes, por lo tanto parece que tuviera un papel principal. Y María, de una manera discreta, va a donde está Jesús y le dice: Jesús, ya no tienen vino, que se les acaba el vino. Jesús le dice a su madre: Madre, ¿y yo qué quieres que haga? Pues todavía no ha llegado mi hora. La verdad que es una frase que cuando la lees una primera vez te choca, ¿no? Te choca bastante. No ha llegado mi hora. ¿Por qué Jesús dijo: no ha llegado mi hora? Es una frase que Jesús no solo la dice aquí, en este momento que está celebrando la boda, sino que la va a ir diciendo varias veces, a lo largo de los 3 años de su ministerio. Pero llegó un momento, en ese jueves por la noche, antes de morir, como estábamos recordando en los símbolos, que Jesús se fue al huerto Getsemaní. Que Jesús estaba ahí en el aposento alto y Jesús estuvo orando al Padre y le dijo: Padre, ha llegado mi hora. Ahora sí, ahora glorifica a tu Hijo. Y es que Jesús sabía que su hora llegaría
cuando sería entregado en esa cruz. Y todo el ministerio anterior que estuvo haciendo durante 3 años, desde estas bodas de Caná, que fue la primera señal, hasta ese momento último, estuvo haciendo milagros, estuvo haciendo sanidades, estuvo haciendo proezas, estuvo haciendo sanaciones, estuvo compartiendo enseñanzas como nadie había compartido. Pero todo eso iban a ser señales, una detrás de otra, señales que apuntarían a ese momento de la cruz. Momento en que se mostraría que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y en ese momento se mostraría a todo el mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Así que todavía no ha llegado mi hora, es un sí, pero todavía no. ¿Vale? Sí, pero todavía no. Sé que va a suceder, pero todavía no. Y volviendo a la escena del texto, no acaba de decir todo el texto, pero supongo que María quizás hablaría algo más con Jesús. Y así que Jesús se va con María y con los sirvientes, ¿no? Y sabía María que podía hacer algo en ese momento de crisis, de dificultad, en esa situación tan tensa para la familia. Podría solventar ese problema. Así que fijaros lo que le dijo en el verso 5 María a los sirvientes. Le dijo: haced todo lo que Él os diga. Esta frase también tiene mucho peso. Haced todo lo que Él os diga. Mirad, estas palabras son las últimas palabras que quedan reflejadas en la Biblia de María, de la Madre de Jesús. Qué curioso que las últimas palabras de María narradas en la Biblia sean: haced todo lo que Él os diga. María está dando paso a Jesús como el único actor principal para la salvación de toda la humanidad. Por tanto, no debemos acudir a María para ver milagros, no debemos acudir a María como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que acudir solo a Jesucristo. Y María le está diciendo a los siervos: obedeced a Jesús, confiar en Él, y Él hará. Y en medio de esa escena con María, con Jesús, con los sirvientes, sigue diciendo en el verso 6 que habían allí 6 tinajas. 6 tinajas que eran de piedra. Y aquí ahora mismo no tenemos tinajas de piedra, puedes pasar a la siguiente, pero yo os he traído una tinaja del siglo XXI. Tenemos aquí una tinaja del siglo XXI. Esta tinaja más o menos son 100 litros. Lo mismo que la tinaja que podéis ver en la imagen. Esas tinajas eran las que habían hace 2000 años, tinajas de piedra. Esas tinajas se solían poner en la entrada de las casas, en la entrada de la casa de la familia, de la novia, y la usaban para lavarse las manos. Evidentemente esta está ahora un poco sucia. Imaginaos que estuviese limpia, que estuviese preparada con agua para poder lavarse las manos, para poder entrar a comer, ¿no? Habían 6 tinajas, solían también dejar una tinaja aparte en otro sitio para lo que sería la novia y la propia familia más cercana, ¿vale? Pero el resto de los invitados utilizaban esas tinajas. Y es muy interesante fijarnos en el texto y en las palabras que salen en el texto. Fijaros, dice que habían 6 tinajas que se utilizaban para ceremonias de purificación. Esto, al final, es un símbolo de religiosidad. Se utilizaban las tinajas en ese momento para cumplir ciertos ritos. ¿Ritos para qué? Para tratar de agradar a Dios. Por otro lado, hemos visto, esta es de plástico, pero hemos visto que esas tinajas eran de piedra. Y la piedra nos habla de inflexibilidad. Nos habla de un corazón que es religioso, un corazón que es endurecido, un corazón que al final es impermeable a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. El agua que se guardaba en las tinajas, al final, con el paso del tiempo, se convierte en agua estancada, en agua que pierde su pureza. Y estas tinajas, al final, son una ilustración de cada uno de nosotros. Quizás estamos llenos de religiosidad, de maneras de hacer las cosas. Quizás somos impermeables a la acción de Dios en nuestra vida.
quizás con todo eso y acercados al mundo estamos perdiendo lo que sería la pureza. En cambio, hay unas palabras de Jesús en el capítulo 7 de Juan que dicen: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo porque habría un momento que el Espíritu tenían que recibir, aquellos que creyesen en él. Y dice el texto que aún no había venido en ese momento el Espíritu Santo, porque Jesús, en ese momento que él estaba hablando, todavía no había sido glorificado. Es decir, el Espíritu Santo no había venido porque aún Jesús estaba en la tierra, porque todavía no había llegado su hora, porque todavía no había llegado el momento en que iba a llegar a la cruz. Y en este primer milagro vemos cómo Jesús vino para romper toda la religiosidad del pueblo judío. Vino para romper aquello que les estaba asfixiando, que les oprimía espiritualmente a todas las personas del pueblo. Y lo mismo con este texto quiere hacer Dios con nosotros. Quizás tenemos ciertos tradicionalismos, ciertas actitudes como piedras que no nos ayudan a cambiar. Quizás tenemos agua estancada en nuestro ser y vivimos una vida apática. Quizás necesitamos que el Espíritu Santo se mueva dentro nuestro como esas aguas del río de agua viva. Y Jesús vemos que en el texto que le ordena a los siervos que llenen el agua hasta el borde. Hasta el borde. Es decir, cada uno tenía 100 litros de capacidad, en total 6 tinajas, 600 litros. Y dice que les llenen hasta el borde. ¿Esto por qué dice? ¿Por qué lo dice? Porque algunos quizás decían que si habría hecho un truco de magia o alguna otra cosa. Entonces, si la llenaba hasta el borde, aseguraban que no podía introducir nada más. Pero vemos que los siervos en ese momento responden de inmediato y hacen aquello que tenían que hacer. Y rellenar 600 litros de agua en ese momento, en ese pueblo, en esa aldea de Caná, no era cosa fácil para esa familia. No había un grifo, que tú puedas coger un grifo y empezar a llenarlo de una manera muy sencilla. Ellos tenían que ir a la fuente del pueblo. Imaginaos ahora si os dijese a algunos de vosotros, a los más jóvenes quizás, 2 o 3 entre vosotros que cogierais con botellas así, de 5 litros, y tuvierais que ir a la fuente de aquí fuera, porque no hubiera agua aquí dentro, ir ahí al Parque Candragó, por ejemplo, y ir trayendo botellas y botellas de agua hasta que se llenasen 600 litros de agua. No sería fácil, pero esos siervos fueron obedientes a las palabras de Jesús. Y de aquí sacamos una segunda aplicación. Para ponerse al servicio de Jesús y para poder ver los milagros, vamos a tener que levantarnos de la mesa donde a veces estamos comiendo los banquetes. Vamos a tener que salir de la fiesta, del confort que nos proporciona este mundo. Vamos a tener que arremangarnos las mangas. Vamos a tener que coger cubos y vamos a tener que empezar a llenar las cosas obedeciendo a Jesús, saliendo de la fiesta de esa boda, saliendo de las circunstancias. Iglesia, obedezcamos al Señor constantemente, aún incluso cuando supere nuestra propia lógica humana. Obedezcamos al Señor. Y vemos que Jesús dice en el verso 8, sacad ahora el agua y dársela a probar al encargado de la boda. El milagro se realizó en un instante, en un momento, en una hora, en un ya. Jesús de golpe en un momento transformó 600 litros de agua en 600 litros de vino, un vino exquisito para cualquier sommelier. Los siervos habían realizado su función, habían rellenado las tinajas, pero fue Jesús el que realizó el milagro. En un suspiro, Jesús tuvo el poder para convertir esa agua en ese vino. Y hoy Jesús sigue teniendo la misma capacidad para poder transformar vidas estancadas. Quizás ciertas vidas que están en apatía espiritual, para transformarlas en vidas llenas de alegría, vidas llenas de gozo, porque el vino es un símbolo de gozo, es un símbolo de alegría en la Biblia. Jesús vino para transformar la dificultad y la tristeza que puedas tener en gozo. Para el resto de invitados que estaban allí en la boda continuaba. Una fiesta que se acabaría, que era muy especial, pero que se acabaría
en unos pocos días. En cambio, aquellos siervos que vieron el milagro, ese milagro les cambió su vida para siempre. Y tu vida puede ser transformada por Cristo, como el agua se convirtió en vino. Pero para ello deberás dejar de ser uno más de la fiesta, uno más de la fiesta que te ofrece este mundo. Y deberás estar dispuesto a ponerte a servir al Maestro. Dice la historia que ni siquiera el maestresala, el encargado de la ceremonia, sabía de dónde había venido ese vino, sabía de dónde había ocurrido ese milagro. Pero cuando probó ese vino, dijo que era de una calidad suprema. Y sabéis una cosa, Jesús, cuando hace las cosas, las hace de manera impresionante, de manera extraordinaria. Y acaba diciendo el verso 11, esta es la primera señal que hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y mirad, una señal es algo que está anunciando una cosa importante que va a suceder o que viene por delante. Por ejemplo, una señal de tráfico que te indica un stop. ¿Qué te está diciendo? Que tienes que parar, que tienes que frenar y que tienes que parar. Por ejemplo, una señal que encuentras en la montaña cuando a lo mejor no sabes por dónde ir. ¿Me he perdido o no? Te está diciendo por dónde debes ir en el camino. Y Jesús dejó varias señales a lo largo de esos 3 años de ministerio. Y 7 de ellas quedan narradas en el Evangelio de Juan. Las puedes leer esta semana. Jesús dijo que él iba a ser la luz del mundo. ¿Y sabéis qué hizo? Le dio vista a un ciego. Jesús dijo que iba a ser la resurrección y la vida. ¿Y sabéis qué hizo? Le dio la vida a su amigo Lázaro. Jesús dijo que él era el pan de vida. ¿Y qué hizo? Le dio alimento a 5.000 hombres, sin contar mujeres y hijos. Jesús hizo grandes milagros, proezas, enseñanzas a lo largo de todo su ministerio. Pero lo importante no es quedarnos en esa señal, sino lo importante es quedarnos en aquel que hizo esa señal. Déjame preguntarte, ¿qué señales te está enviando Dios hoy para que le sigas? ¿Qué señales hoy te está enviando Dios para que le sigas? Porque sabéis una cosa, en muchas ocasiones quizás somos como Jonás. Nos da una señal, nos da una acción, nos da una petición para que le obedezcamos, pero nos vamos en dirección opuesta, como Jonás. Aquellos sirvientes fueron obedientes a lo que se les pidió, a lo que le dijo Jesús. Y sabéis una cosa, ellos ni siquiera sabían qué iba a suceder, pero ellos obedecieron. Y ellos también obedecieron porque tenían que obedecer, porque eran los siervos de esa boda. Tuvieron que obedecer de manera obligada. Pero hoy, en cambio, nosotros podemos servir a Jesús, porque ya sabemos lo que ha hecho y lo podemos hacer de manera voluntaria. Y en esa boda, tras esa señal, el agua, dice el texto, que no fue lo único que se convirtió. Dice el verso 11 que muchos de sus discípulos creyeron en él. Siervos, asistentes, que vieron ese milagro, también creyeron en él. Y hoy Jesús sigue ofreciéndote también esa vida, esa oportunidad, esa invitación para que puedas creer en él, para que puedas depositar tu fe en él, para que puedas confiar plenamente en Dios. Quisiera dejaros con 2 ideas finales. La primera de ellas es una idea de esperanza, de total esperanza. Está llena de esperanza. El título del mensaje es Nos vamos de boda. Y es cierto, nos vamos de boda, ¿sabéis? No sabemos cuándo será. Quizás será hoy, quizás será mañana, quizás será de aquí 1 año, de aquí décadas. No sabemos cuándo será. Pero nos vamos de boda porque aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal, nos vamos a disfrutar un día de las bodas del Cordero. Nos vamos de boda. Las bodas del Cordero que están narradas en Apocalipsis capítulo 19. Y esta señal que encontramos en Caná de Galilea, Jesús está allí apuntando a lo que será su boda. Esa boda en que tú y yo
seremos la novia de Cristo y vamos a poder celebrar esa unión una vez y para siempre en las bodas del Cordero. Mirar, todo lo que está profetizado en el Antiguo Testamento, que está escrito años y siglos antes de que llegase Jesús, todo lo que está profetizado y habla de Jesús, se cumplió en la persona de Jesús. Más de 300 profecías se cumplieron en la persona de Jesús. Todo se cumplió. Y esta profecía del Nuevo Testamento está por cumplir. Todavía no ha llegado la hora. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Esta profecía del Nuevo Testamento todavía no ha llegado la hora. Es un sí, nos iremos de boda, pero no sabemos cuándo, todavía no lo sabemos. Y esto tiene que llenarnos de gozo y de esperanza. La segunda idea que quería dejaros es una idea que ha estado pegando muy fuerte en mi mente las últimas semanas que he estado preparando este mensaje. Y van relacionadas con las últimas palabras de María que le dijo a los siervos: haced todo lo que Él os diga. Mirad, la semana pasada se nos hablaba de una obediencia a la palabra de Dios, cuando estaba predicando Efraín, obedeciendo por amor, obedeciendo por confianza. Y aquí vienen estas palabras: haced todo lo que Él os diga. ¿Y cuántas veces no hacemos caso a quien llamamos que es nuestro Señor? De aquello que verdaderamente conocemos de la palabra, sea mucho o sea poco, de aquello que conocemos de Jesús, ¿qué cosas sabemos que tenemos que cambiar y no estamos cambiando? Seguimos con nuestras rutinas. Si Jesús fue capaz de transformar el agua en vino, ¿no crees que es capaz de hacer milagros también hoy en tu vida? Claro que puede. ¿Acaso ya el poder de Dios no es el mismo que el que encontramos en el texto bíblico? Claro que sigue siendo el mismo. El Señor puede hacer cosas todavía con cada uno de nosotros. Y yo no sé si os acordáis de la película de El guardaespaldas. No sé si la habéis visto todos. Si no la habéis visto, pues os aconsejo que la veáis esta semana. No sé si la tenéis muy presente, pero hay una cantante profesional, que es Whitney Houston, en la película, que está recibiendo amenazas de muerte en su casa. Pero ella no es del todo consciente. Ella no se acaba de enterar de esas amenazas porque la familia y los que son los managers están intentando tapar esa situación. ¿Para qué? Pues para que ella siga con todas sus fuerzas y con toda su energía con la carrera que tiene por delante, con su gira musical brillante, ¿no? Entonces, hay amenazas de muerte allí, pero no es del todo consciente. Y entonces, en esa casa deciden aumentar la seguridad personal y contratan a un guardaespaldas. Ese guardaespaldas es en la película Kevin Costner, y él empieza a implementar una serie de medidas súper estrictas para proteger a la cantante. Pone cámaras nuevas, cambia sus rutinas diarias, anula actuaciones que tenía en la gira, cancela entrevistas con los medios de comunicación. Y todos estos cambios que se producen en la vida de la cantante, de Whitney Houston, la verdad que en la peli sale que como que ella se pone muy molesta. Ella está muy molesta con su guardaespaldas por todo lo que le está diciendo que haga. Y ella quiere seguir de manera habitual con su gira. Hasta que un día esas amenazas le llegan justo en el momento en que está en uno de sus conciertos. Y en ese momento, en medio de esas amenazas, en medio del peligro en el que ella se encuentra, en medio de esa situación de crisis, es cuando ella da un cambio radical en su vida. ¿Y sabéis qué palabras le dice en la película al guardaespaldas? Le dice: haré todo lo que me digas. Iglesia, la vida tan deslumbrante, apasionante, impactante de Jesús tiene que llevarnos a que sea una decisión personal, voluntaria, de obedecer su palabra, de decir: Jesús, haré todo lo que me digas. No va a haber mejor decisión en tu vida. Jesús es experto en transformar vidas, ya lo hizo con el agua, pasándola a vino. Y hoy puede llenar tu vida de cambios y una vida llena de gozo. Que el Señor os bendiga.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es impresionante, Señor. Gracias porque nos llena de esperanza, Señor. Anhelamos el momento en que podamos celebrar esas bodas del Cordero, sabiendo que nos vas a preparar, nos estás preparando lugar, nos vas a vestir de una manera especial para ese momento. Tendremos cuerpos totalmente transformados, Señor. Y sabemos que todavía no ha llegado la hora, pero mientras tanto estamos aquí y queremos que sigas trabajando en nuestras vidas, que sigas guiándonos y queremos seguir viviendo en gozo, Señor. Queremos seguir viviendo a pesar de las dificultades, sabiendo que tenemos una vida llena de alegría y gozo contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar aquellas cosas, ayúdanos a ser siervos dispuestos a obedecer tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.